¿Qué tiene que ver la UEFA Champions League con UNICEF y el Fútbol Club Barcelona? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre qué tan corrupto ha sido el Barcelona en su mejor periodo en Champions. Así que sin dar muchas vueltas, vamos al grano. El Barcelona en toda su historia nunca había tenido publicidad en su camiseta. Fue sino hasta el 2006 que UNICEF fue su primer patrocinador. Pero este fue un patrocinio muy curioso. ¿Por qué? Porque un logo en la camiseta del Barça estaba valorado en ese entonces en 20 millones de euros. Y digo que es curioso porque UNICEF estaría en la camiseta del Barça de manera gratuita. Y además de eso, el Barcelona se comprometió a donar 1.5 millones de euros anuales a UNICEF. Aparte de eso, se comprometió con darles un 0,7% de los ingresos del Barça. Estamos hablando que en total, entre donaciones, actos con los jugadores, publicidad en la camiseta, se cifra entre 100 y 200 millones de euros anuales. Sin dejar de mencionar lo más importante, cuanto más lejos llegara el Barça en Champions, más dinero ingresaría UNICEF. Pero la pregunta del millón, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el beneficio del Barça con este acuerdo si estamos viendo que económicamente el único beneficiado es UNICEF? Claro, algún gilipollas dirá que no, es que el Barcelona es más que un club y es que nosotros tenemos valores y todas esas mierdas. Cuando la realidad es que como todo en esta vida, nada es gratis. Y en este caso el encargado de retribuirle todo ese dinero al Barça donado es el señor Erzic. Si alguien no sabe quién es, el señor Erzic era el director de proyectos de UNICEF en esos años. Y en paralelo, era el vicepresidente del comité de árbitros de la UEFA. Es decir, era el encargado de designar qué árbitros iban a pitar en la Champions. Por lo tanto, gracias a ese convenio entre UNICEF y el Barcelona, tanto el señor Erzic como el Barça tenían intereses en común. Por parte del Barça, que el arbitraje sea favorable a ellos para obviamente llegar más lejos. Y por parte del señor Erzic, mientras más lejos llegara el Barça, más dinero ingresaría a UNICEF. Es decir, un negocio redondo. Ahora, si todo esto mencionado lo contrastas con los datos y las polémicas del Barça en Champions en esos años, tú mismo puedes comprobar que es una puta vergüenza. Qué casualidad que en las últimas 3 Champions que ganó el Barça, Erzic era ejecutivo de la UEFA y responsable del arbitraje. Qué casualidad que cuando Erzic dejó la UEFA, el Barcelona más nunca llegó a una final de Champions. Claro, lo fácil es ser culé y decir que todo esto es una conspiración, que estas son teorías, pero nada de lo que he dicho es inventado. Absolutamente todo es palpable, ahí están las polémicas servidas, ahí están los nombres de los árbitros, como por ejemplo Obrevó, De Blecker, Busaka, Stark. Claro, como aficionado puede que no recuerdes sus nombres, pero te aseguro que sí recuerdas todos los escándalos que han protagonizado. Como en la temporada 2008-2009, el famoso escándalo de Stamford Bridge, en la cual Obrevó no pitó 4 penaltis claros a favor del Chelsea. Temporada 2009-2010, Barça-Inter de Milán. Partido de vuelta y con todo por decidir. El árbitro expulsó a Thiago Motta por una simulación de Busquets. Si nos vamos a la temporada 2010-2011, minuto 60, el Arsenal clasificado. Bueno, el árbitro expulsa a Van Persie solo por chutar un segundo después de haber pitado un fuera de juego. Temporada 2010-2011, Real Madrid-Barcelona, con un 0-0, el árbitro expulsa a Pepe después de una simulación de Dani Alves. Y por si fuera poco, en el partido de vuelta le anulan un gol legal a Higuaín. Temporada 2011-2012, Barcelona contra el Milan. El Milan con el 1-1 estaba clasificado. El árbitro pitó un segundo penal a favor del Barcelona cuando el balón ni siquiera estaba en juego. Temporada 2011-2012, partido frente al Chelsea. En el minuto 37, John Terry es expulsado injustamente. Cabe destacar que el Chelsea recibió hasta 6 tarjetas amarillas. De verdad, qué puta vergüenza debe ser que el mejor periodo en la historia de tu club esté manchado tanto en Europa como en España por cuestiones de arbitraje y ejecutivos. Aún así, a pesar de todo esto, hay subnormales que te dicen que el Madrid roba, que los árbitros, que Florentino.
A esos subnormales yo solamente les digo, el saldo del Barça en Europa y en España está al alcance de cualquiera. Que los comparen con el saldo arbitral del Madrid en todos esos años, tanto en España como en Europa, y si siguen en negación, que se vayan a la puta que los parió.